La conciencia y el cosmos, los cardales. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Hola a todos los oyentes y bienvenidos a la conciencia del cosmos, los cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Presentando el equipo en la operación técnica Claudia Bucarey, locución y tarea web Miriam Ser, Alexis Odero y quien les habla Magali Zunino. La conciencia y el cosmos, los cardales, sale por FM Los Cardales en vivo todos los miércoles de 22 a 23 horas. La frecuencia de la radio es 104.9 para todos los cardales y el mundo. Para comunicarte con nuestro programa podés hacerlo. Para mensajes de texto, llamadas y WhatsApp, los teléfonos son 0230 154 51 42 33 o al teléfono de la radio que es 011 58 10 30 40. En internet la radio sale en vivo por www.fmloscardales.com.ar. Nuestro mail, laconcienciadelcosmoscardales@uxim.org.ar. La página de UXIM, www.uxim.org.ar. En Facebook nos encontrás como La Conciencia y el Cosmos, los Cardales. En Instagram, La Conciencia y el Cosmos Cardales. En YouTube, como La Conciencia y el Cosmos. Y también podés escucharnos en nuestro canal de Spotify. Conferencias de Cosmosofía, ciclo 2024 con Daniel Gagliardo. El recrudecimiento de emisiones mentales y emocionales desequilibradas y desarmónicas por parte de la humanidad genera la congestión continua y desmedida de la capa psíquica terrestre. El único paliativo kármico ante este proceso está dado en que los seres puedan alinearse y sintonizar su propia jerarquía interna. Aquella jerarquía está representada por nuestro ser espiritual, por nuestra conciencia superior, nuestro propio cosmos interno. La falta de transformación por parte de los individuos se refleja en la incapacidad de los mismos para actualizar sus patrones de vida y conducta. Los impulsos de origen supramental inherentes a la mencionada y demorada transformación, en gran medida, no son sintonizados y aceptados por quienes habitamos la superficie terrestre.
La asistencia de civilizaciones intraterrenas, así como extraterrestres, no puede cubrir o reemplazar aquello que como seres en la etapa kármica evolutiva no seamos capaces de sostener y resolver. La transición planetaria se acelera hacia el advenimiento de la ley evolutiva superior, al tiempo que el grueso de la humanidad responde al hipnotismo ejecutado por las fuerzas involutivas. En estos encuentros con Daniel Gagliardo suelen tratarse diversos temas: operación rescate, evacuación, transmigración y destino de los seres de superficie, la cosmosofía aplicada, ser prácticos espirituales, los caminos hacia la armonía y el equilibrio, la transformación de la conciencia y la senda del servicio, ley de purificación, dolencias y enfermedades, el camino hacia la cura interna, junto con otra cantidad profusa de temas inherentes a la instrucción espiritual del ser. El domingo 14 de julio del 2024, en Casa Alemana, Asociación Rosamunde, Avenida Manantiales 53, convocatoria 16 horas, inicio del estudio 16:30. Contactos para mayores informaciones: tenemos un mail uximgeneralbelgrano@uxim.org.ar, un teléfono más 549 11 55 86 59 64 por WhatsApp o Telegram, y nuestra página www.uxim.org.ar. La entrada al estudio es libre y gratuita. Se ruega puntualidad. Convoca UXIM, Centro de Servicio Planetario. Estos programas son realizados en base a los estudios de Cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo y demás ciudades. En ellos hacemos también lecturas del material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En el programa del día de hoy nos estará acompañando el libro La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética de Daniel Gagliardo. Comenzamos con el siguiente versículo. Se fortalecen los peregrinos, aún son menos en esa hora, pero sus energías superiores son. Atlas ha puesto sobre los hombros de estos el mundo que ya no podía soportar. Ellos, impasibles, sin padecimiento, en gratitud los sirven. El sur es la fortaleza que las fuerzas no podrán expugnar. Allí, Levógiro es. Los caídos malgastaron su energía y parte de la vuestra. Ahora claman por socorro. Los psíquicos serán en esa hora condescendientes y quedarán atrapados en las mismas arenas. Vosotros recordad esta instrucción: ofreced a los caídos toda vuestra conciencia en el amor, mientras de ellos tomáis distancia. No dudéis, no olvidéis esta instrucción.
Los 5 hechiceros han cambiado su apariencia por tercera vez. Desde la angostura, mar a los 2 lados, les abren lugar e invitan. Se juntarán a mestizar, pero sin respaldo de la luz. De 3 lenguas harán una, y en esa hora ambos volcanes purificarán hasta llegar a poco del enano. Te presentamos el tema central del programa del día de hoy, el cual está titulado La atención y la obediencia son al interno. Este primer extracto de estudio que vamos a escuchar, dando comienzo al programa, se titula La atención y el mundo de los sentidos. Y una persona pregunta, ¿cómo se aprende a estar atentos? ¿Por dónde empiezo? Y Daniel Gagliardo responde, lo que no tenemos que alimentar es a un ensayo antiguo y que tiene que ser trascendido, y es colocar nuestra atención en el registro sensorial. No es a los sentidos externos que tenemos que estar atentos, es aprender a estar abiertos a algo que se nos está ofreciendo conocer, profundizar y contactar, y no por el mundo de los sentidos externos, que es la fuente interna de vida, rompiendo esa dependencia con los sentidos materiales. Establecer ese vínculo es primordial. Entonces pasemos a escuchar la atención y el mundo de los sentidos. ¿Cómo se aprende a estar atentos? En Internet lo escuché hablar de la importancia de la atención, pero en realidad no sé qué pasos dar para eso. ¿Por dónde empiezo a colocar mi atención? ¿A qué primero? Lo que no tenemos que alimentar en términos de atención es una relación que ya es antigua en términos evolutivos, un ensayo que es antiguo y que está para ser trascendido, que es colocar nuestra atención en el registro sensorial. No es a los sentidos que tenemos que estar atentos. Un ser cree tal vez que estar atento es estar atento a lo que escucha, a lo que degusta, a lo que huele, a lo que toca, a lo que oye, a lo que ve. Y no es eso estar atento. Porque si un ser cree que reforzar la atención es reforzar su vínculo con los sentidos externos y su funcionamiento, entonces va a estar en problemas, porque lo único que va a hacer es embotarse más. La humanidad tiene este grado de distorsión porque está sumamente embotada con lo sensorio. Lo sensorio con lo sensual, ¿se entiende?
está sumamente embotada con eso. Entonces es muy importante que nosotros rompamos la dependencia de creer que estar atentos es limitarnos a registrar más profundamente el mundo de los sentidos. Estar atento significa, precisamente, intentar ver qué hay aparte de esos 5 sentidos que continuamente nos bombardean, que continuamente buscan que les prestemos atención. Aprender a estar atento es descubrir que hay una sexta posición que no tiene nada que ver con ese mundo de los sentidos. Aprender a estar atento es una sexta posición, es estar abiertos a algo que se nos está ofreciendo, conocer, profundizar, contactar, y que no se nos está ofreciendo conocer, profundizar, contactar, precisamente por la atención que ya es endémica al mundo de los sentidos externos, materiales. Entonces el ser tiene que aprender a estar atento a esa energía que no tiene que ver con el mundo de los sentidos. Tiene que estar entregado a encontrarse con eso, a ir al encuentro de esa energía. Tiene que aprender a estar atento a buscar el camino en el laberinto de los sentidos hacia aquello que no tiene que ver con ellos, con los sentidos mismos. Entonces ahí empieza ese trabajo de verdadera atención, que es a la fuente interna de vida, que va a intentar ser registrada, que va a intentar ser percibida, que va a intentar ofrecerse en conocimiento al ser, cuando él empieza a tener esta vocación de romper con la dependencia y la creencia instalada en él que estar atento es atender el mundo de los sentidos materiales. Ahí empezamos a establecer un vínculo interno. Ese vínculo es primordial. Habréis llegado en esta otra hora a los límites de lo conocido. Del otro lado, la ola que guarda el secreto. De este lado, vosotros. De aquel lado, ella. Tomaréis el guijarro más cercano y lo llevaréis donde el más lejano se encuentra. Luego, en la hora tercera, la noche os asaltará. Vosotros esperaréis. A la mitad de la espera total, de vuestro costado derecho, al sur, nosotros. Luego, el Eterno. Continuamos en el segundo bloque del programa, recordando el tema central de hoy. La atención y la obediencia son al interno. Y ahora sí damos la presentación del extracto de estudio, que es continuación del anterior y que se titula Utilizar los sentidos de otro modo. Y Daniel Gagliardo dice:
Cuando el ser cruza el mundo de los sentidos, los ultrapasa, llega a abrirse a la comprensión y queda abierto a esa fuente interna. Empieza a registrar, incluso a través del mundo de los sentidos, otro aspecto de la realidad. Cuando un ser está abierto a aquel sexto sentido, cada vez que escucha algo va a ser capaz, gradualmente, de registrar en los sentidos aquello que también mediante sonidos y ruido el mundo interno le puede ofrecer, registrando la realidad y la esencia interna también mediante el mundo de los sentidos, porque los entiende como elementos propios de la capacidad interior para reflejarse en ellos. Entonces escuchemos utilizar los sentidos de otro modo. Cuando el ser cruza como una tangente el mundo de los sentidos, los ultrapasa y llega a abrirse a la comprensión y queda abierto esa fuente interna, entonces él empieza a registrar, incluso también a través del mundo de los sentidos, otros aspectos de la realidad que hasta ese momento pasaban desapercibidos para él. Porque si un ser está atento al oído, él va solo a escuchar lo que los ruidos y los sonidos le ofrecen. Pero cuando él está abierto a aquel otro sexto elemento, aquella otra sexta posición, cada vez que él con el oído registre algo, va a ser capaz gradualmente, a medida que ese entrenamiento progresa, que se puede sostener eso, va a ser capaz de registrar en los sonidos, en los ruidos, en aquello que ese sentido del oído le está dando, aquello que también mediante sonidos y ruidos el mundo interno le puede ofrecer. Entonces él empieza a utilizar los sentidos de otro modo. Los sentidos ya no se limitan a las leyes materiales. Por medio del uso de los sentidos, él va a estar en condiciones de atender aspectos de la esencia y de la realidad interiores que también los sentidos pueden ofrecer cuando el ser no está simplemente adhiriendo a la cáscara de los sentidos, sino a la esencia a la cual ellos nos pueden llevar cuando ese trabajo de ir en búsqueda de esta sexta posición está suficientemente instalado en nosotros. Entonces ahí el ser empieza a estar más relajado ante lo que ve, ante lo que escuche, ante toda aquella otra gama de elementos propios del mundo de los sentidos. Él empieza a registrar la realidad interna también mediante el mundo de los sentidos. Empieza a descubrir la esencia interna también mediante el uso de los sentidos. ¿Por qué? Porque él no se queda con los sentidos, sino que los entiende ya como elementos propios de la capacidad interior para reflejarse en ellos. El mundo de los sentidos no es un mundo limitado. Nosotros lo limitamos y nos limitamos cuando nos comprometimos con él. Originariamente los sentidos eran, y debemos recuperar a lo largo de lo que falte la transición, lo que se pudiera en ese sentido, originariamente el mundo de los sentidos era una extensión del sentido interno de la vida. Eran como extensiones de la conciencia interna en el mundo material. Era una especie de transformación de la energía interna para registrar los aspectos del mundo material. Del mismo modo que nuestro ego es una extensión de la conciencia interna, el mundo de los sentidos, en términos exteriores, también era una extensión, y debería haber sido expandida y sublimada en ese sentido, era una extensión del sentido interno de la realidad. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a esa realidad interior para empezar a utilizar el registro de los sentidos que externamente se nos ofrece con una capacidad más amplia, revelatoria, podríamos decir. A partir de eso, de que el mundo de los sentidos se subordina en funcionamiento a la vida interna, el ser genera, facilita el despertar de la conciencia intuitiva. Entonces, bajo el influjo, bajo la influencia de la intuición, los sentidos son capaces de ofrecer otra cosa.
La fraternidad incendia los cielos con fuego sagrado. La llama nunca contó con tanta escoria para arder. Embriagados de amor, los que se eligieron ven curar sus heridas por la voluntad. Renovadas sus energías, se disponen a permanecer y persistir hasta cuando el único lo disponga. Concordarán. Habrán estudiado bien su letra. Cicatrices ungidas con maquillaje los camuflan. Rasgados sus ojos buscarán semejarse al sol. Detrás de su promesa una culebra primero, otra más, para finalmente la real cobra letal y eficaz. En este tercer bloque te recordamos que el tema central de hoy es la atención y la obediencia son al interno. El próximo extracto de estudio, continuación de los anteriores, se titula La mente reconociendo aspectos de una situación. Y Daniel Gagliardo nos dice, hay personas que están en una etapa donde necesitan ensayar con la persistente búsqueda positiva. Que la mente tenga que entrenarse de ese modo. Para que algo sea reconocido polarmente, el contrapolo tiene que estar en alguna medida presente. A veces es la mente que está en la etapa de entrenamiento de buscar el aspecto positivo de una situación. En ocasiones puede ocurrir que la mente esté abierta y en vez de utilizar las propias energías, esté receptiva para que desde el mundo interno le muestren el aspecto positivo, porque es el que en esa etapa necesita reconocer. Es el correcto en ese caso. Escuchamos la mente reconociendo aspectos de una situación. Hay personas que están en una etapa donde necesitan ensayar con la búsqueda, la persistente búsqueda positiva. Quiere decir, buscar el aspecto positivo de lo que está ocurriendo. Entonces puede ser que la mente esté en una etapa donde ella tiene que entrenarse de ese modo, aprender a buscar, aprender a encontrar el aspecto positivo de las situaciones, de las coyunturas. Y en otra etapa podría ser que internamente el ser esté estimulado para reconocer, porque el estímulo interno intuitivo lo está habilitando para eso, reconocer aspectos positivos o elevados de una situación, tal vez donde nadie los está viendo, tal vez donde para todo el mundo estén ausentes. Entonces, dependiendo la etapa, todos sabemos que en nuestra evolución vamos quemando etapas, y hay etapas donde los seres lo único que pueden ver es lo negativo de las situaciones. En otras instancias empiezan a mixturar, empiezan a pasar por secuencias que son polares. En algunas ocasiones ven solo lo negativo, en otras empiezan a ver algunos aspectos positivos, y a medida que van avanzando, no necesitan reforzar su atención sobre los aspectos negativos, porque ya están implícitos, pasan a ser algo. Si están, los va a reconocer y no van a tener más importancia de la que genuinamente tienen. Y entonces, a partir de esa etapa, él va a tener una predisposición, una flexibilidad para captar los aspectos positivos que seguramente están, porque en un universo polar no existe la unipolaridad, ¿se entiende? Entonces hay seres que creen que hay situaciones que son estrictamente negativas y no tienen nada de positivo. Y hay otros que creen que hay situaciones que son absolutamente positivas y lo negativo está ausente. Y ambos están equivocados. Para que algo sea reconocido polarmente, el contrapolo tiene que estar en alguna medida, en algún grado presente. Puede estar evidentemente presente o no evidentemente presente. Puede tener una impronta suficientemente contundente, notoria o no. Pero en el mundo polar, el contrapolo siempre está en algún grado. Entonces, yendo puntualmente a la consulta, a veces es la mente
que está en esa etapa de entrenamiento, de fortalecimiento, de buscar el aspecto positivo de una situación, porque ella tiene algo que hacer con lo que va a hallar, con el resultado de esa búsqueda, y en ocasiones puede ocurrir que la mente ya esté lo suficientemente abierta y en vez de utilizar sus propias energías, está receptiva para que desde el mundo interno, desde los niveles internos, le muestren el aspecto positivo de una situación, porque aquel aspecto positivo, entre otros tantos aspectos positivos, es el que en esa etapa ella necesita reconocer. Cuando la mente por sí misma investiga en las polaridades, ella no va a saber cuál de todos los aspectos polares con los que está dando realmente tiene que hacer algo. Empieza a registrarlos, empieza a estudiarlos, empieza a fondarlos desde la razón. Pero lo interesante cuando ya se está en la otra etapa es que ella va a reconocer vía interna, porque así se lo van a ofrecer a la mente, aquel aspecto positivo que es el que realmente necesita visualizar, concientizar. Entonces se produce una síntesis, un menor desgaste de energías. Es el correcto en ese caso. Desde el año 2017, Sierra del Cielo funciona como centro de rescate animal. Hoy ya son más de 250 animales que comparten la vida con nosotros aquí, en las sierras de Córdoba. Son rescatados de la explotación, sufrimiento y asesinato por parte de quienes los ven como producto para consumo. Aquí son liberados en un contexto natural de más de 20 hectáreas donde viven en libertad y contención, experimentando el acercamiento e interacción con nosotros, que los vemos y tratamos simplemente como aquello que son, hermanos de la vida. Vos también podés colaborar. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube como Santuario Sierra del Cielo. Empezá a darle me gusta, comentar y compartir nuestro contenido. Tu colaboración es su liberación. ¿Nos acompañás? Continuamos con el cuarto bloque del programa del día de hoy. Te recordamos que el tema central es la atención y la obediencia son al interno. En este próximo extracto de estudio que escucharemos, y es continuación del anterior, se titula Asistir la intuición con la obediencia. Y Daniel Gagliardo continúa diciéndonos:
todo lo que nos llega por vía interna es lo correcto. Aquel que sea receptor de las dádivas internas mediante el movimiento intuitivo en su conciencia, que aprenda a obedecer. Entregarse con firmeza, estabilidad y persistencia ilimitadamente. O se termina desactivando ese proceso intuitivo, porque no puede anclar suficientemente esa energía. Llega y se disuelve. La obediencia impide esa disolución. La obediencia genera un campo de energías lo suficientemente estable y potente para que el estímulo interno pueda anclar, abriendo camino en el mundo de las fuerzas. Entonces, escuchemos asistir la intuición con la obediencia. Todo lo que nos llega por vía interna es lo correcto. Hay etapas donde la persona puede estar ya funcionando en algún grado intuitivamente, se le ofrece la visualización de un aspecto positivo por vía interna, pero si ella no está lo suficientemente estable y con una verdadera aceptación, puede no quedar conforme y empezar a buscar otros aspectos que realmente la satisfagan. Entonces es ahí donde muchísimo movimiento del nivel interno de la vida a través de la intuición queda en la nada. No porque el ser no haya registrado intuitivamente, no porque no haya funcionado la intuición, porque a la intuición hay que asistirla firmemente con la obediencia. Entonces, todos nosotros estamos en transición, y aquel que sea receptor de las dádivas internas, mediante el movimiento intuitivo en su conciencia, que aprenda a obedecer, porque no sirve de nada. Hay personas que pagarían por funcionar intuitivamente, darían todo lo que tienen, pero con todo lo que pagarían por eso, después no tendrían plata para obedecer, no podrían pagar por la obediencia, ¿se entiende? Y para el mundo interno la obediencia es fundamental, es tan importante como el funcionamiento intuitivo, porque aquel que puede empezar a funcionar en algún grado intuitivamente, si no puede entregarse al ejercicio de la obediencia con firmeza, con estabilidad, con persistencia, sin límites, quiere decir ilimitadamente, termina desactivando el proceso intuitivo. ¿Por qué? Porque no puede anclar suficientemente esa energía. Llega y se disuelve. La obediencia impide que el estímulo llegado intuitivamente se disuelva en los campos de fuerza. Cuando un ser obedece automáticamente, él genera un vínculo genuinamente de energías en la realidad. La obediencia lo que hace es generar un campo de energías lo suficientemente estable y potente para que el estímulo interno pueda anclar. Mientras se sostiene en obediencia ese campo de energías, abre camino, ese campo de energías es capaz de abrirse camino en el mundo de las fuerzas. Cuando la obediencia se ausenta, cuando el ser baja la guardia y deja de obedecer, ese campo de energías se disuelve y el estímulo interno que se apoyaba en ese campo de energías también se disuelve.
Para esa hora, quienes de vosotros os hubierais sostenido en donación, completaréis el cortejo hacia la morada que os espera. Presentamos el quinto y último bloque del programa del día de hoy y te recordamos que el tema central es la atención y la obediencia son al interno. Este último extracto de estudio que escucharemos es continuación de los anteriores y se titula El reconocimiento de la meta única es gradual. Daniel Gagliardo nos dice, el reconocimiento de la meta única o del único es gradual como cualquier ensayo en la materia. Si el ser va a esperar un reconocimiento absoluto de la meta única para obedecer, posiblemente nunca llegue a ese reconocimiento. Según la etapa, la fluctuancia forma parte del aprendizaje. El ser tiene que ir avanzando, fortificando paso a paso su posición, y eso ocurre tanto en ese reconocimiento como en la capacidad de obedecer. Aprender con humildad a reconocernos como somos, por qué transitamos cada situación, por qué la necesitamos, y a partir de ahí llegará gradualmente la trascendencia de cada uno de los niveles de conciencia. Escuchamos, el reconocimiento de la meta única es gradual. El reconocimiento de la meta única o del único es gradual como cualquier ensayo en la materia. Si el ser va a esperar un reconocimiento absoluto o inmenso de la meta única para obedecer, posiblemente él nunca llegue a ese reconocimiento de la meta única. Porque según en la etapa en que se encuentra una persona, la fluctuancia forma parte de su aprendizaje. Entonces hay seres que empiezan a reconocer una meta única y fluctúan en la capacidad de sostenerse en ese reconocimiento y adhesión. Por momentos se hacen ajenos en conciencia a eso. Al momento en que se hacen ajenos en conciencia a eso, pierden la capacidad de obedecer también, de persistir, de adherir. Hay personas que pareciera ser que van, cuando vamos en los trenes que tiene ese movimiento que nos vamos para un lado, para otro, ¿sí? Y no podemos evitarlo. No sé si alguno de ustedes últimamente viajó en tren. Nosotros hace muchísimos años, pero cuando éramos chicos, en el tren íbamos así, moviéndonos de un lado al otro y no podíamos evitar ese track, 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 track. Bueno, así las personas fluctúan en movimiento de conciencia. Así, igual que en un tren, en el tren de la vida, ¿sí? ¿Se entiende? Hasta que empiezan a neutralizar. Uno veía, cuando íbamos a alguna ciudad de chicos turística, veía a los mozos que venían con toda la bandeja cargada desde el vagón comedor y no se le caía una gota. Nosotros íbamos al baño y nos comíamos todos los asientos a los golpes. Bueno, eso es entrenamiento, ¿ven? Mientras unos andan a los golpes intentando mantenerse estables, otros ya lograron, por más que el mundo material se ha movido, lograron mantenerse en una línea lo suficientemente recta. Entonces, con el reconocimiento del único pasa eso también. Y con persistir en entender de qué se trata, la actitud a partir del reconocimiento de ese único propósito, de esa meta única, de ese único en el todo y por todo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender, a tenernos paciencia, a no creer que el absoluto, a partir de que descubrimos un concepto y lo vamos haciendo cada vez más integrador e íntegro en nuestra conciencia, la vida nos va a cambiar de la noche a la mañana. Eso no existe. El ser tiene que ir avanzando, fortificando paso a paso su posición. Sobre un paso afianzado, prepararse para el otro, y para el otro, y para el otro. Y eso ocurre también en el reconocimiento de una meta única, como en la capacidad de obedecer. Entonces, en la obediencia, como en otras tantas cosas, el proceso es gradual. Ahora, no falta nunca quien se engañe, y por ende, de algún modo, a la vida planetaria solo le ofrece el engaño que él mismo se ofrece.
Lo importante es que el ser no se engañe, que el ser aprenda con humildad a reconocerse como es, a reconocer qué es lo que está viviendo, a entender por qué transita eso. Y es muy simple de entender. Transita eso porque no puede transitar otra cosa. Y si él acepta con humildad que eso es lo único que puede transitar, entonces a partir de ahí la posibilidad de trascender gradualmente cada una de las posiciones que vaya tomando, cada uno de los niveles de conciencia que va transitando, se le hace favorable. Es diferente. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy y como siempre vamos a enviar saludos a nuestros oyentes. A la abuela Marta, por supuesto, a Diego Sánchez, a Facundo Almirón, a Eduardo Rotondi y a Daniel Gagliardo y nuestros hermanos de UXIM. Agradecer al Padre por sobre todas las cosas, a nuestro instructor, a nuestros hermanos de UXIM, y saludar a nuestros oyentes, Fabiana, Viviana, Elvira, Sandra, Delicia, Vanessa, Alicia, Amanda, Seba, María, Cecilia, Lili, Zulema y todos los que están del otro lado. Bueno, un saludo también para Marcela, para la abuela Marta y para toda la audiencia. También recordarte de la conferencia de Daniel Gagliardo el domingo 14 de julio. La convocatoria es 16 horas. Se ruega puntualidad porque comienza 16:30. ¿En donde? En Casa Alemana, Asociación Rosamunde, Avenida Manantiales 53, Villa General Belgrano, Córdoba. Buscáis amar y os debatís en dudas. Buscáis la armonía y atentáis contra toda posibilidad de ser su herramienta. Permanecéis sin casi nada hacer, cuando desde la vida cósmica se os revela la inmensidad que aguarda inmutable por vuestra participación. Y les decimos a todos, hasta el próximo programa de la conciencia del cosmos, Los Cardales, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.
la conciencia y el cosmos, los cardales, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, los cardales. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. Continúa en esta sintonía escuchando Música de las Esferas. Por FM Los Cardales 104.9 para todos los cardales y el mundo.